Nos vamos con un contacto internacional desde Bogotá, Colombia. Damos la bienvenida a la doctora Fernanda Gutiérrez. Ella es bacterióloga, tiene una maestría en biología, una maestría también en comunicación, un PhD en virología. Es profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Gutiérrez, muy buenos días. Ante todo, quisiéramos confirmar la calidad de señal, de audio y video con usted antes de iniciar este diálogo. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Yo los estoy oyendo perfectamente. Perfectamente, igualmente por acá. Le saludamos, le escuchamos y le vemos perfectamente, particularmente para los oyentes que nos siguen en las redes sociales, van a también tener la oportunidad de observarla. Doctora Gutiérrez, vamos a iniciar justamente para quienes nos ven en la internet, en sus pantallas, con un titular sería de una importantísima revista. Lo particular de esto es que data de noviembre 1 del año 2005, es decir, hace aproximadamente 15 años. El titular dice: prepararse para una pandemia. Un día, una cepa altamente contagiosa y letal de la gripe barrerá a través de toda la humanidad, cobrando millones de vidas. Puede llegar en meses o en años, pero la próxima pandemia es inevitable. Y pregunta en el titular: ¿estamos listos? Reiteramos, se trata de un artículo científico de hace 15 años en la prestigiosa revista Scientific American. La pregunta que nace es si la humanidad, si el mundo científico estuvo advertido de la eventual presencia de un virus en este artículo. Además, se señala que las sospechas van a que este virus iniciaría en Asia, no dice concretamente en la China, pero advertía que en Asia se originaría. ¿Por qué el mundo científico no se preparó de mejor manera para enfrentar al coronavirus? Bueno, le cuento, esa historia de la pandemia por influenza está en el medio hace muchos años, y la discusión es que ustedes se acuerdan del famoso H1N1. Ese virus que se llama H1N1 es una forma del virus de la influenza que se genera con unos procesos genéticos que se conocen como recombinación. Y lo que el mundo científico y lo que el mundo está esperando con la famosa pandemia del virus de influenza es una cepa que sea H5N1, que es otra forma del mismo virus de la influenza. Y ya pues hay evidencia que esa cepa está por ahí rondando de los animales al hombre, pero falta que logre pasar de hombre a hombre. Pero es una cepa muy virulenta, pero lleva muchos años la historia. Entonces, ese titular de Scientific American pues es una alerta a un virus que sí estamos pendientes, y el mundo científico en general está pendiente de que pueda llegar a suceder. Ahora, ¿por qué no nos hemos alistado el resto del mundo para recibir una pandemia? Pues esa respuesta no se la tengo yo, porque la gente siempre lo ha esperado, pero nunca había sucedido. Como que la gente siempre pensaba: eso no me va a tocar a mí. Y como ahora nos tocó, entonces estamos en ese problema. ¿Estábamos esperándola? Pues realmente no. Aunque el coronavirus ya había hecho una forma de SARS y otra forma de MERS, y ahora aparece como COVID, pues es una cosa que ya teníamos conocida, pero yo creo que nadie se concientiza, o nadie cree, o todo el mundo espera a que de pronto no me pase, y por eso estábamos como estábamos, que realmente no estábamos preparados. Doctora, muy buenos días. Quizás una de las inquietudes que ronda en el ambiente, no solamente aquí en Ecuador, me imagino que en Colombia y en muchos países del mundo, es si esta fue una mutación natural de un virus o efectivamente este virus fue diseñado, creado dentro de un laboratorio, y esto un poco responde a esta virulencia inesperada, muy compleja, que ha presentado este SARS-CoV-2, que es el que ahora le conocemos como el coronavirus. ¿Qué indicios hay de la posibilidad de que pudo o no haber sido hecho o creado dentro de un laboratorio? Es muy poco probable.
La verdad, los virus, crear los virus en el laboratorio no es fácil. Es decir, hacerlos de nuevo es imposible. Podría pensarse que inducir la mutación sería un poquito más probable. Sin embargo, inducir una mutación para dar el resultado que tenemos es muy difícil. Entonces, la verdad es, hay muchas especulaciones al respecto, hay muchas propuestas al respecto, y eso lo va a decir solamente los estudios de biología molecular, los estudios de filogenia, en donde vamos a terminar entendiendo a profundidad el origen del virus. Pero y eso se demora todavía un poco. Eso todas las especulaciones que estamos teniendo con respecto al virus son cosas que la historia nos va a ayudar a resolver. En este momento de calor, como le decimos aquí en Colombia, en este momento en donde cualquier cosa se puede decir, no se puede confirmar nada, pero es bien poco probable, muy poco probable que eso haya sido hecho por el humano, como lo están planteando. Debido a la dinámica con la que se ha venido dando el contagio, el virus llegó con un retraso de entre 4 a 6 semanas a Latinoamérica con respecto a Europa. Es decir, que Europa se encuentra adelantado en esto, que aparentemente es un proceso con ciertos patrones que se va dando, cambiando de alguna manera debido a las intervenciones que se hacen en cada país, pero hay patrones al respecto. América Latina, y esta es la constante, el día de hoy en la mayoría de países empieza a analizar medidas, incluso a tomarlas ya para suavizar el confinamiento con respecto al coronavirus. Pero la historia también nos dice mucho sobre los virus. Hay abundante literatura que da cuenta de la forma en que se comportan estos fenómenos microbiológicos. Uno de los principales referentes es el de la denominada gripe española del año 1918, que dejó entre 50 a 100 millones de víctimas, la peor tragedia de este tipo que ha tenido la humanidad. Lo interesante de la gripe española y de aprender de esta es de que no hubo solamente un brote, que fueron 3 temporadas por lo menos las que se dieron de gripe española, con la temporada intermedia o el brote intermedio, que fue el más mortal. ¿Qué previsiones piensa usted debe tomar América Latina antes de pensar en este retorno a la normalidad? Pues si nosotros entendemos la razón por la cual estamos en este confinamiento es para que la famosa curva se aplane, y durante ese tiempo, es decir, que el pico de enfermos no sea muy grande, muy agresivo y todos al tiempo. Con ese tiempo vamos a mejorar las condiciones de salud para que los grupos médicos y los hospitales estén listos. Ese tiempo, nosotros en este momento llevamos más o menos 40 días en las casas, con muy poquita gente por fuera, lo que hace que el virus se multiplique mucho menos, y por eso aquí en Colombia tenemos una, no voy a decir que disminuida, pero sí puedo decir que una más o menos plana situación con respecto a la mortalidad. Eso le ha permitido al gobierno mejorar las condiciones las condiciones sanitarias. Ahora, no nos podemos quedar toda la vida metidos entre las casas en teletrabajo. Tenemos que pensar que el mundo tiene que seguir, la economía se tiene que reactivar. Eso indiscutiblemente va a llevar a que aumente de nuevo el virus, porque el virus está esperando, no es que esté esperando detrás de la puerta, pero sí está por aquí circulando, y cuando va a encontrar más personas es probable que infecte más personas. Pero también hemos tenido tiempo para fortalecer las entidades de salud. Entonces vamos a tener que exponernos un poco y vamos a estar expuestos al problema, y es probable que muchos nos infectemos, no todos nos enfermemos, porque recuerde usted que hay un alto porcentaje de personas que tienen se comportan como asintomáticas, que desafortunadamente lo están transmitiendo. Pero sí se va a aumentar otra vez, es muy probable que vuelva a levantarse un poquito la curva, pero yo creo que este tiempo tiene que haber sido aprovechado, de hecho, por las entidades de gobierno, pero sobre todo el gremio médico. El gremio médico ya tiene buenos protocolos para el manejo. El otro día estaba conversando con alguien en España y contaba que habían logrado disminuir la mortalidad hasta en un
estaban solamente en un 10% de mortalidad. Eso quiere decir que de 100 personas que les llegaban enfermas al hospital, solamente el 10% se moría, cuando eso antes era del 50%. Entonces yo creo que ya hay protocolos, no estoy diciendo que ya estemos salvados, ni mucho menos, todavía nos falta tener la vacuna, que nos vamos a demorar por ahí 6 meses, un año, si Dios quiere. Pero mientras tanto el gremio médico ha aprendido un poco y está mejorando las condiciones. Doctora, entonces, pues sí, usted tiene razón, va a aumentar de nuevo el pico, pero estamos mejor. Doctora, quizás nos gustaría que usted nos dé algunas explicaciones sobre cómo son los comportamientos de este tipo de epidemias. Algunas declaraciones del señor ministro de Salud de aquí de Ecuador, el doctor Juan Carlos Ceballos, ha generado cierta angustia en la población al afirmar que el 60% de la población va a infectarse. En algunos momentos se llegaba a decir que el 80% de la población mundial llegará a infectarse, a contagiarse de este virus. Inicialmente el señor ministro dijo con una letalidad de entre el 1% de las personas que enfermarían. Sin embargo, a los datos de ayer se hablaba de una mortalidad entre el 3 y el 4%. ¿Cuál es este comportamiento? Digamos, ¿es una norma, es una ley que un porcentaje de alrededor de entre el 60 y el 70% de la población se contagie para que de ahí se produzca cierta inmunización y poder seguir adelante ya con ciertos elementos de defensa para el resto de la comunidad? Sí, ese es un concepto que es el de la inmunidad por contacto o inmunidad de rebaño, en donde efectivamente cuando hay un alto porcentaje de la población infectada, el resto de la población está protegida. Y ese es uno de los momentos en donde ya uno empieza a ver que la cosa se hace evidente. Ahora, la discusión es qué porcentaje necesitamos para tener inmunidad de rebaño. El estimado es 60%. ¿Cómo se comporta? Era su otra pregunta y yo le contesto, eso es muy variable, porque el comportamiento viral no se puede, es decir, está propuesto, pero depende de ciertas condiciones, depende del virus, depende del medio y depende del huésped. Entonces, el virus, en este caso tenemos un virus que es muy infeccioso, pero que no es tan virulento, es decir, infecta muy fácil. De hecho podría infectarse 100 personas, pero de esas 100 personas, el 80% o 85% no van a tener síntomas. Eso inmediatamente lo convierte en menos virulento. Pero sigue siendo muy infeccioso. Y una vez ya las personas se enferman, pues hay un porcentaje que van a entrar en la unidad de cuidado intensivo y un porcentaje mucho más bajo que va a morir. Pero ese comportamiento depende del virus, depende del medio y depende del huésped. En donde por ejemplo, si yo me voy para el campo, las condiciones en el campo son diferentes. Ese es el medio. Hay ventilación, hay mucho aire, las distancias entre las personas son mayores, entonces las distancias sociales me estoy refiriendo, y eso hace que la infección le cueste más trabajo al virus infectar. Entonces en ese momento lo que tenemos claro es que el hacinamiento no nos ayuda, por eso es que estamos buscando las distancias sociales, pero pues todas esas son condiciones propias del medio. Y el huésped, pues somos nosotros, que somos todos susceptibles en general, aunque hay unas personas que no lo son tanto y por eso no se van a infectar. Y el virus, sí tenemos un virus que es muy, muy infeccioso. Entonces, pues la respuesta es depende, no hay nada escrito aquí. Aunque hay lineamientos generales que da la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, cada país en el mundo ha enfrentado al coronavirus de una manera ligeramente diferente, con ciertos patrones que se han dado en uno y en otro sitio. Hay, por ejemplo, el manejo que lo ha denominado como Centinela, el país mexicano, en el cual a través de una especie de encuestas científicas van diagnosticando la situación, y México ha recibido muchos cuestionamientos por su manejo. Hoy enfrenta ya la epidemia en una magnitud bastante grande. Estados Unidos, Brasil, con la polémica posición de sus gobernantes, tienen otro estilo, pero también en Estados Unidos está ya al momento con el ataque más fuerte del coronavirus en el mundo. Hay países como Suecia con esta teoría de la inmunidad de rebaño que la privilegian, o la mayoría de países del mundo con el confinamiento que se lo vio efectivo en Wuhan.
¿Cuál es su criterio, doctora Gutiérrez, sobre los mejores manejos y los peores manejos epidemiológicos que se han dado del coronavirus? Alternativa sería, o hubiera podido ser, si todos los países lo hubieran podido hacer, es hacer muchos diagnósticos. Hacer diagnósticos a personas sanas y a personas infectadas, es decir, a todo el mundo, a los que llegan con síntomas y a los que no tienen síntomas. Porque si yo encuentro las personas que están infectadas, las puedo aislar, disminuyendo la posibilidad de que aumente tan fuertemente el contagio, y las personas sanas, que son también las que nos han ayudado a diseminar el problema, también encontrarlas precozmente es muy importante. Yo creo que esa fue una de las estrategias que tuvo Alemania. Alemania se dedicó a hacer diagnósticos con mucha fuerza por la población y está en unas condiciones de los países en que ya está saliendo, por lo menos de este primer pico, más o menos tranquilo. Ahora, usted me va a decir cuáles son las más malas. Yo sé que es como muy criticable, pero es una opinión personal, en las posiciones de México o de Brasil o de Estados Unidos, pero esas posiciones son a mi gusto un poco más agresivas, como diciendo, tenemos que, esto no lo vamos a, es decir, aplazarlo no nos va a solucionar el problema, entonces vivámoslo más bien con las condiciones de sanidad para tratar de ayudar a la gente que se enferme, pero no lo vamos a aplazar. Entre más lo aplacemos, más se golpea la economía, más se golpea el país, entonces más bien vivámoslo. Esa condición es muy, muy discutible, muchas personas lo ven muy mal y se entiende por la mortalidad que produce. Sin embargo, es probable que ellos logren la inmunidad de rebaño más temprano. Entonces yo creo que, yo me imaginaría que esa es la razón por la cual lo están haciendo. Vayamos quizá a lo que es más importante y mayor expectativa genera en el mundo, lo genera en nuestro país, seguramente también en Colombia, los avances en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, pero sobre todo el avance de más de un centenar de proyectos de vacuna que se realizan en lugares tan dispersos en el mundo como China, Pittsburgh en Estados Unidos, Inglaterra o Israel. Uh-huh. Usted me hizo una pregunta y de pronto yo no la entendí. Sobre el avance. Usted está hablando del tratamiento. El avance en tratamiento y el avance sobre todo en el diseño de una vacuna. Ok. El avance en el diseño de una vacuna, bueno, hay muchísimas casas comerciales, muchísimos investigadores en muchas partes del mundo trabajando fuertemente por la vacuna y obviamente el primero que lo tenga y sobre todo que sea útil va a ser muy, muy importante. Ahí tenemos otro problema, una cosa es tener la vacuna y otra cosa es poderla producir para todo el mundo. Y es muy importante que a nuestros países también nos llegue, porque es muy probable que si la producen en la China, de aquí a que llegue a Colombia vamos a seguir nosotros un tiempo. Entonces hay que producirla con calidad y que nos llegue. Todo eso nos va a demorar. No va a ser pronto, es decir, este año es poco probable que se logre todo eso y ojalá pues que a principios del año entrante, pero está difícil. Con respecto a la otra alternativa, pues eso es lo que están manejando ahorita el gremio médico, sobre todo, mientras los científicos están bien dedicados a trabajar por la vacunación, los médicos están bien preocupados o bien ocupados trabajando por el tratamiento. Y si ustedes se dan cuenta, se están buscando sobre las drogas ya construidas el uso en el tratamiento con el COVID, porque hacer una droga nueva se demora también montones de años, esa se puede demorar 5 años, entonces no nos podemos poner a hacer drogas antivirales nuevas, sí, pues seguramente las están haciendo, pero es más fácil para la industria, para los médicos usar las drogas que ya están, entonces están tratando de tomar drogas, la droga contra el paludismo, la droga contra el otro que usaron que fue un antiparasitario, los antivirales que ya existían, que son drogas que ya están hechas, ya están probadas y ya saben que no producen problemas a la salud humana. Entonces lo que están haciendo en las unidades de tratamiento es jugando con esas mezclas de antivirales, de antiinflamatorios, tratando de que la respuesta inmune se calme ante el virus. Entonces la alternativa de tratamiento ahorita es nuestra alternativa y a un corto o mediano plazo es la vacuna, pero porque pues la propuesta es que el virus se llegó para quedarse, entonces vamos a necesitar una vacuna.
Doctora, otro tema al cual usted hizo referencia hace unos instantes es la necesidad de tener pruebas, y mientras más pruebas se hagan, mejor. Sin embargo, aquí se ha abierto una polémica entre los resultados que vienen de las pruebas PCR, que son las que dan datos certeros. Se habla de un 100% de validez de estas pruebas frente a las pruebas rápidas y la validez de las pruebas rápidas. Inclusive nosotros acá en Ecuador, desde las autoridades nacionales, se están considerando para las curvas como casos positivos prácticamente únicamente las que resultan de las pruebas PCR. Pero frente a esta necesidad no solamente tenemos estas dos opciones. ¿Qué otras opciones hay? Se habla mucho de la realización de encuestas masivas a través de la internet, los propios diagnósticos clínicos, es decir, todos estos elementos podrían de alguna manera sumarse para poder dar y detectar con los casos. Pues poco probable, yo creo, bien poco probable. Nosotros en este momento, esta área tropical del mundo está en la época de las infecciones respiratorias. Normalmente, si no tuviéramos COVID, estaríamos pasando por la época de las gripas, de las infecciones respiratorias. Y esa es la primera discusión, que nosotros no podemos diferenciar una infección respiratoria de un COVID cuando está en su fase asintomática o con síntomas suaves. Entonces, es muy difícil. Haciendo encuestas, usted tiene tos. Pues sí, pero eso no me dice nada. Usted tiene fiebre, pues eventualmente sí o eventualmente no, eso tampoco me ayuda. Entonces no es fácil hacerlo a través de diagnósticos diferentes al diagnóstico de laboratorio. Cuando llegan los pacientes al hospital, entiendo yo no soy médica, pero pasan por radiología y les hacen unas pruebas de rayos X para ver el estado de los pulmones, y eso les ayuda a los médicos a estar pensando en direccionar el diagnóstico, pero los diagnósticos tienen que ser por el laboratorio. Ahora, las pruebas rápidas tienen un problema de sensibilidad, no detectan siempre lo que quieren detectar, o de especificidad, y es que pueden detectar algo que no es. Entonces, ahí hay un problema también importante. Por eso es que la propuesta es hacer las famosas pruebas de PCR, pero son muy difíciles, son muy largas y son muy costosas. Y ahí estamos en el problema, que los países como los nuestros no estábamos listos para esa necesidad. En cuanto a la cronología de la vacuna, doctora Gutiérrez, la mayoría de expertos hablan de un tiempo mínimo de 18 meses y hemos escuchado a muchos otros expertos, incluyendo el famoso doctor Fauci de los Estados Unidos, que habla de que el mundo tiene que irse acostumbrando a otra normalidad que durará entre 2 a 4 años. Pues la discusión es, volví a no entender el principio de la pregunta, pero le voy a contestar. La cronología, si es que el tiempo para el desarrollo y puesta ya a disposición del gran público en el mundo a nivel global, la vacuna no podría ser antes de 18 meses, era la primera parte de la pregunta. Cierto, esa era la parte que decía. Eso es cierto. La vacuna yo diría que tiene como 4 etapas que no se pueden saltar. La primera etapa es encontrar qué es del virus, qué es lo que va a servir para hacer la vacuna. Esa es una parte de un estudio que incluye biología básica, que incluye bioinformática, que incluye el análisis de la molécula. Ese es el primer pedazo, que no lo necesitamos. El segundo pedazo es ponerlo en células, es decir, es hacer que eso empiece a crecer, el virus empiece a crecer en células, empiece a verse, o la vacuna, o lo que yo estoy pensando, para ver que no tenga toxicidad en células, que no produzca problemas a las células. Luego pasa a una siguiente etapa, que es en animales, y la cuarta etapa es en humanos. Entre todo eso estamos viendo la toxicidad, estamos viendo la capacidad de respuesta inmunológica del animal y después la capacidad de respuesta inmunológica del humano. Estamos viendo que no produzca efectos secundarios, que no produzca efectos adversos, que no genere problemas de ningún tipo y que sí produzca una respuesta inmunológica. Entonces, todas esas etapas han sido importantísimas, son necesarias y son la norma. Eso es una norma en la producción de una vacuna, y eso es lo que nos lleva 18 meses. Por eso que todo el mundo dice, no, la vacuna antes de 18 meses no sale. No importa qué vacuna sea, no saldría antes de 18 meses. Esa es la discusión. Entonces, ahora, si a mí me ofrecen una vacuna producida en 4 meses, yo me pregunto
qué le falta de esa parte del estudio y cuánto nos debemos preocupar de que se haya saltado una etapa. Pero pues esa es la discusión ahorita. La vacuna no pudo haber sido preparada antes a partir de enero de este año. Antes de enero de este año era imposible empezar a prepararla porque no estaba el virus. El virus arrancó en diciembre, el primer brote, los primeros casos están en diciembre, principios de diciembre, cuando se dieron cuenta que esto era un virus nuevo y empiezan, pongámosle enero. Pero pues no podemos pensar que ya en marzo, en mayo tengamos la vacuna. Pero pues lo más rápido que se pueda hacer y que mantenga las normas de buenas prácticas de vacunas, de preparación y de ética. ¿En cuál de los proyectos que se están desarrollando ve usted un avance más promisorio? Mire, hay de todo. En eso sí que está difícil porque todo el mundo está publicando muchas cosas, la cantidad de papers que están saliendo son increíbles. Uno ya, de hecho, las revistas indexadas, las revistas que tienen buenos referees, están diciendo, estamos sacando de este número sin referees, porque la necesidad de publicar es tan alta, que es mejor publicar avisando. No estamos evaluando con referees porque si no, no lo estaríamos sacando, pero es muy importante que la información circule para que la gente la pueda utilizar. Pero eso quiere decir que no tenemos en este momento, así como cuando empezamos, el origen del virus, es otra de las partes que estamos todos en especulación. Estamos leyendo muchas cosas, se están produciendo muchas cosas, pero tiene que haber mucho criterio del científico para poder saber por dónde sí es. Y hay unos que lo van a tener, otros que no lo van a tener, y hay unos que van a tener éxito y otros que no. Pero en la producción de la vacuna, yo he oído por lo menos 10 o 12 grupos que ya van súper adelantados. Pero exactamente qué tan adelantados y cuál vaya a ser, no lo podemos decir todavía. ¿Cómo mira usted, doctora Gutiérrez, el manejo que se ha dado allá en Colombia de la emergencia bajo la tutela del presidente Iván Duque? ¿Y cómo ha mirado también desde la vecindad la situación de Ecuador? La situación en Colombia ha sido, a mí me parece que ha sido buena. El presidente y se asesoró con un grupo de ministros y los ministros a su vez con un grupo de científicos, médicos, etcétera, y han hecho una tarea muy juiciosa por mantener una cuarentena muy estricta. Lo que hemos visto es que hemos aplanado un poco la curva, nunca entendimos muy bien, nunca vimos la curva cómo iba a ser, porque nunca tenemos una curva un poco plana, y eso nos ha ayudado a que el gremio médico y el gremio de hospitales se alisten para una situación muy difícil. En este momento esa situación en donde tengamos saturación y una cosa así llena de los hospitales no la tenemos aún, y ya estamos empezando a abrir de nuevo las ciudades para que empiece la economía sobre todo a funcionar. Nos espera un poco, yo sí calculo que se va a volver a aumentar el número de casos, eso es lo esperado, pero esperamos también que estos 40 días nos hayan servido para que los servicios médicos estén mejores. Eso es lo que nos informa el presidente y así estamos contando, porque la verdad hemos tenido un acompañamiento de parte del gobierno muy interesante, sobre todo muy interesante. ¿Cómo lo vemos en Ecuador? Vuelvo y desafortunadamente estamos aquí como recibiendo las noticias, y usted sabe que las noticias, hay noticias buenas, hay noticias malas, han sido un poco alarmantes, sobre todo Guayaquil ha sido muy alarmante, y estamos pendientes, pero pues igual le puedo contestar, no tengo más información que la que le llega a uno por los medios, que es un poco preocupante, y no entendemos, pues yo personalmente no tengo más información. Bien, Rosana, por favor. Sí, doctora, quizás otra de las inquietudes que surgen en esto de las curvas es en qué momento un virus o un contagio de esta naturaleza llega a su pico. ¿Cuáles son los indicadores que nos permiten realmente decir en qué fecha aproximada va a darse el pico de los contagios? Aquí hablamos de que probablemente en Guayaquil, el caso que lo hemos tomado, este pico ya se dio. Pichincha o Quito espera para finales de mayo, y un poco de ahí se viene analizando qué es lo que podría pasar en las otras ciudades. ¿Cómo se puede saber desde la experticia cuándo o las fechas aproximadas de si va o no a haber este pico?
Bueno, usted me toma, me pregunta a mí, yo soy viróloga, yo no soy epidemióloga. Yo esa respuesta no se la tengo, yo solamente le voy a contar por experiencia lo que hemos visto, es que el pico nosotros tampoco lo hemos visto, nosotros lo hemos visto aplazarse y aplazarse aparentemente. Cuando empezamos el pico iba a ser en marzo, después iba a ser en abril, ahorita ya lo estamos esperando para junio, pero no tenemos yo la respuesta del por qué está pasando eso, lo entiendo bajo el marco del confinamiento. Mientras estemos en la casa guardados es poco probable que haya y no haya una alta población circulando, es poco probable que haya sustrato para que el virus haya llegado a su pico, pero cuando estamos en pico y cuando empieza a bajar, desafortunadamente yo creo que eso no lo va a mostrar la historia. Nosotros no lo podemos predecir, lo va a mostrar la historia. Pero eso lo digo yo desde mi percepción. Claramente no soy epidemióloga y no tengo una respuesta más certera a esa pregunta. Agradeciéndole mucho por su participación, doctora Gutiérrez. En su última respuesta, cuéntenos cómo combina usted la comunicación con su carrera técnica científica de viróloga, pues entendemos que tiene también usted una maestría en comunicación. Sí, eso ha sido muy interesante. Yo creo que yo soy un ejemplo muy divertido de esa situación porque además soy viróloga. Entonces, el problema es en virología y la comunicación también surge a través de la virología. Entonces, obviamente, las preguntas son más críticas, es decir, cuando estoy haciendo una entrevista, pues soy muy crítica porque tengo pues el conocimiento detrás de lo que estamos hablando, pero además en otro momento cuando me dicen una entrevista yo la hago o la respondo porque no tengo, pero ha sido muy interesante el ejercicio, muchísimo trabajo porque estamos como viróloga, estoy presentando proyectos para tratar de ayudar al problema del COVID, pero como periodista pues es el tema del momento. Entonces estoy trabajando, yo tengo un programa yo trabajo en un programa de radio en Javeriana Estéreo, la emisora de la universidad, y tenemos entrevistas y por eso le comentaba, he conversado con varios investigadores, les contaba de un investigador español con los que tuvimos una experiencia muy interesante porque él cuenta cómo tiene un protocolo total de tratamiento, entonces se mezcla un poco la vida de la parte periodista con la parte periodística con la parte de viróloga, pero la experiencia ha sido fantástica. Desafortunadamente para todo el mundo es una cosa muy difícil, para mí también lo es como persona y como miembro de familia, pero como experiencia laboral ha sido interesante. Bien, muchísimas gracias nuevamente por habernos atendido. Han escuchado a la doctora Fernanda Gutiérrez, ella es viróloga, tiene una maestría en biología, maestría en comunicación, un PhD en virología, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana y también periodista científica.